¿Cuántas mujeres quedaron olvidadas en los relatos patagónicos? ¿Conocen a las fortineras? ¿O la historia de la negra Juana, la que denunció a su amo? ¿Y de la traductora Agustina Quilchamal? La mentira del desierto, la sopla del paisaje y las borra de la historia. Ensordece sus cantos. Recorta sus alas. Pero siempre podemos recuperar sus historias. Desarchivar sus memorias. Volverlas presente. Así comienza Vuelos Cautivos, Desarchivando mujeres indígenas de la Patagonia. una trilogía de podcast. Una nueva producción de Una historia para escuchar, en el marco del proyecto Archivos y Narrativas de la Nor-Patagonia de la sede andina de la UNRN. Esta vez presentamos Manuela Rosa, una india de la cordillera. Soy archivera, idónea, no, de profesión. Estudié unos años de historia y hace tiempo trabajo acá. La verdad es que me aburría bastante en el archivo. Mi llegada a este galpón fue cosa del azar. Tampoco. Más bien de una historia más larga que no viene al caso ahora. Muchos años trabajé en uno u otro piso de ese bloque de cemento. Cuando ingresé, tenía a Brian bebé. Ahora es padre también él. Imagínense. Yo siempre digo, el archivo tiene sus ventajas. Es un lugar tranquilo, bastante fresco. Algunos días tenemos movimiento. ¿Qué necesita, doctor? ¿Algún expediente? ¿Legajo? ¿O algo así? Urgencias para la justicia o la dirección de tierras rionegrinas. Pero en la general el archivo era un lugar poco visitado. De los compañeros que trabajan acá, nadie quiere entrar en el depósito. Muchos hongos y roedores y hasta los rumores de fantasmas alejan a cualquiera que se haga el audaz. Para mí, el archivo es un refugio. Me siento en una mesita en el fondo del depósito, entre la chapa de los estantes que me para la luz. Te mantiene el fresco en los días calurosos de verano, esos en los que no vuelan ni las gaviotas. Una vuelta, no sé si era un cambio de gestión o cómo era, pero nos pidieron que limpiáramos y tiráramos todo lo que tenía valor. Necesitaban el lugar con urgencia, para una oficina de algún funcionario del momento. Sin saber bien por dónde empezar, tanteé una pila de cajas mal acomodadas que estaban en uno de los últimos anaqueles, cerca de mi mesita. Las fechas anotadas con crayón rojo virome azul en la cubierta de la caja variaban desde 1880 y tanto. Todas decían documentos inservibles. Manuela Rosa es una india cordillerana. Nació en Loncovaca, Neuquén. Tiene 5 hijos. No sabe su edad,
Representa a unos 34 años. Robó un potrillo para comer y para que la llevaran a la cárcel. Solución prevista y puesta en práctica por muchos resignados. No es, en puridad de verdad, una delincuente. Encarna un tipo víctima de la ignorancia, del juez de paz y del bolichero. Nunca me había tocado buscar algo ahí. Y sí, me digo, ¿quién consultaría por un documento inservible? Bajé un par de cajas de aquí y de allá para ver con qué me encontraba. Las cajas eran un almacén de papeles. Una de esas tienditas que tienen medias, sahumerios y tacitas chinas. Tenían expedientes de colonias fracasadas, prontuarios con foto de frente y perfil de prostitutas y anarquistas. Denuncias policiales con crímenes sangrientos sin resolución. Proyectos de clubes y bibliotecas populares que quién sabe si prosperaron. Periódicos de pocos números que ocupaban una sola hoja grande. Álbumes de fotos de excavaciones arqueológicas sin demasiadas referencias con sus huesos cepillados y al sol. Entre todos esos, una carátula celeste llamó mi atención. Decía Manuela Rosa, india cordillerana que roba para ir a la cárcel. Era un informe del periodista Rufino Marín de la Colonia Penal de Viedma de 1933. Manuela Rosa, un nombre en un montón. Es lo que he dicho ya, el drama grandote de la Patagonia. El bolichero me quitó todo por la cuenta. En estas 8 palabras está definido el armazón de todo un proceso social. Manuela Rosa no sabe, sin duda, ese proceso. No lo intuye siquiera, pero existe. Se ve, se palpa. Ella misma es la prueba irrecusable. ¿Y este Marín quién era? Ese apellido me hacía acordar a mis tiempos del sindicato. Revolví el papelerío y me di cuenta que había varias carpetas celestes que tenían el mismo iniciador. Este tal Rufino Marín. Entre esas di con una carta suelta de Luis F. Diegues, que recomendaba a Marín, al gobernador del territorio, para que lo dejara trabajar. Hay cosas que no cambian. Rufino Marín, este hombre con alma de poeta e inquietud de repórter. ¿Qué es un repórter sin un poeta del acontecimiento diario? Ha llamado a las celdas que estos exhombres rurales ocupan en una celda territorial. Buscaba en ellos, matreros de 1933, hijos de Martín Fierro, vestigios del alma inmortal del gaucho legendario, centauro alzado contra la ley y la moral de la ciudad y de los hombres civilizados. No era de ponerme a leer mucho, pero estos expedientes prometían más que un tango. Y esta Manuela Rosa me daba curiosidad. Preparé unos mates y me senté a leer este expediente de esta temible india de la frontera. Había una entrevista a Manuela anotada de puño y letra de Marín, oficios de la cárcel, telegramas del gendarme avisando del traslado, los boletos del tren.
Bueno, mijito, quietito. Yo tenía 20 cabras, 12 yeguas y 80 ovejas. También tenía un real, 2 perros y 30 caballos. Y unas 300 gallinas. Cuando la cuenta se hizo de un año, le dieron todo al bolichero. Me dejaron el real y los perros. Fue el juez, también americana. Pero usted no le pagaba nunca al bolichero. Y alguna vez sí, pero el bolichero me decía... No hay apuro, Manuela, no tiene que pagar hoy, no importa, algún día pagará. Una vez llegó un milico a la casa y me dijo, Manuela, el juez te llama mañana. Y allá fui, 18 leguas tuve que hacer. El juez me preguntó, ¿está grande tu cuenta con el boliche, Manuela, no? Como para un año tendrá. Bueno, andate nomás, me dijo. Después la milicada se llevó todo menos el real y los perros. Fue por la cuenta, hermano. Eran varios los expedientes sobre las presas de ese entonces acá en Viedma. Rufino Marín los escribía y firmaba todos. Marín, medio un detective, medio un marcachifle de historias. Cada informe estaba guardado en carpetas celestes de 3 solapas, con ganchos mariposa bastante oxidados. La mayoría decían julio de 1933. ¡Un frío! Entre las carpetas de mujeres había pilas de historias. Carmen Amador, una muchacha cama adentro, acusada de querer abortar primero y de abandonar a su bebé después. Otra, Isabel Bartoli, era una niña prostituida por su tío y luego por su hermana mayor. Y Mercedes Purral, una anciana de Maquinchao que había ahogado a uno de sus nietos en una pelea con su hija. Eran historias crudas las de las presas. Algunas ya condenadas y otras apenas ingresadas. Las empezaba a entender a cada historia. Marín mandaba los informes que iba armando al director de la cárcel de Viedma, Osvaldo Aguilar. En cada expediente metía fichas médicas, entrevistas, recortes de diario y algunas fotos tomadas en la penumbra. La cárcel de Viedma cobijó desde sus comienzos a muchos cuatreros nacidos bajo un signo de celda. Su capacidad penal, unos 170 hombres, ha sido rebalsada en muchas ocasiones. Actualmente están entre sus muros 416. Son muchos, son demasiados. La población del penal de Viedma es de una gran variedad y riqueza para el psicólogo capaz de captar sus caracteres, de anotar las fluctuaciones de sus almas. Las hay de todos los matices, románticas, absurdas, dolorosas, entenebrecidas. Las hay que resumen el drama grandote de la Patagonia, el drama del indio, acorralado y despreciado por el blanco, expoliado por el bolichero, amenazado por el juez de paz y por la policía. Rufino Marín se mostraba sentido con el caso de Manuela. Era un expediente más abultado, con más informes, recortes y notas de sus charlas acumuladas. Rosa, Marín la llamaba por el apellido, era
uno de los muchos informes de mujeres que estaban presas en la misma cárcel. Pero algo le dolía a su temple milonguero. Era una historia un poco a contramano. ¿Tiene hijos, Rosa? 5, señor. Todos varones. Son hijos míos y de un tal Linares. ¿Cómo de un tal Linares? ¿No vive con usted su marido? Sí, cómo no. Vive conmigo cuando viene después la cosecha. Él siempre se va a trabajar a la pampa. Cuando se acaba la cosecha y la plata, ahí viene. ¿Y nunca trae dinero a casa? ¿Y para qué? Es bolsillo aparte, señor. Yo tenía mi ganado, que era mío. Es bolsillo aparte. ¿Bolsillo aparte? Ya me hubiera gustado a mí tener tanta claridad. Sobre todo cuando el papá de Brian se fue y me dejó. Las deudas me dejó. Más o menos por la misma época que me castigaron mandándome al archivo. No les gustaba que opinara mucho, tampoco a los compañeros del sindicato. Pero como digo, el archivo tiene sus ventajas. ¿Y los otros chicos, Rosa? Desparramado, señor. Bueno, pero ¿cómo es eso de la cuenta? Y alguna macana, señor, yo no sé. El bolichero era bueno. Yo mandaba a mi Celestino. ¿Quién es Celestino? Mi hijo mayor, pues. Tráete 1 kilo de yerba. Sí, y se me venía con 5 kilos. Mamá, me decía Celestino, me dijo el bolichero que mejor llevara 5. Se nota que Rufino Marín conocía mucho de las costumbres patagónicas de ese tiempo. Los márgenes de sus informes están llenos de notas. La historia de Rosa le servía a Marín para entender una historia más profunda de la Patagonia. Los indios son carne de cañón de estos ejemplos. Es costumbre, inveterada en los bolicheros o comerciantes, hacer llevar mucha mercadería a los que tienen haciendas que respaldan la cuenta. En el fiado, ellos cargan la mano, pasan los meses, la gente no paga, la cuenta crece. Un día, cuando calculan que deben hacerlo, se presentan al juez de paz. Los demandan por cobro de pesos. Se hace efectuar un traspaso de las haciendas a su nombre. En estas operaciones se ganan miles de pesos y se realizan todos los días. Así se les despoja a esta gente. Los indios son carne de cañón de estos ejemplos. ¡Ah, no! ¡Ay, qué macana! La pucha, pero la... ¿Y ahora cómo los ordeno? La carpeta de Manuela encima, que estaba tan bien acomodada. Con una paciencia infinita, pero también queriendo armar esa historia, fui juntando los papeles y papelitos que volaron por el estruendo de la carpeta celeste de 3 solapas.
Fue entonces cuando encontré el recorte que Rufino Marín había pegado de un inspector de tierras de 1920. Los pretendidos argumentos para extirpar el cuatrerismo que han tenido su aplicación, no solo la extorsión privada, sino la ayuda policial, han provocado por suerte la población del desierto. Se han recargado los tonos para apuntar a la idiosincrasia del indio, entregado al vicio, a la indolencia y a su instinto al robo, para justificar su despojo y su alejamiento. Será perseguido como al guanaco y ha debido buscar en las apartadas soledades un refugio de vida y reposo. Tan cuatrero es el capitalista que extorsiona y explota como el individuo que mata su hambre robando una oveja. El cuatrerismo no es posible combatirlo con medios de violencia y despojo, sino más bien con medidas de mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. La nota del inspector aparecía subrayada en color azul. Siempre fui buena observadora. El trazo de la tinta como que se ensanchaba al final de la línea. Seguramente Marín apretó de más su pluma. ¡Qué impotencia! ¿Qué hizo Rosa después que la cuenta le comió la hacienda? Robaba gallinas, señor. Unas cuantas nomás para comer. ¿Usted las robaba? ¿No era su marido? No, mi marido no era. Se ha ido a buscar trabajo allá a La Pampa. ¿Y cómo las robaba? Con serrucho, señor. ¿Con qué? Con serrucho. Cuente. Era para comer, señor. Ya sé, cuente. Rufino Marín la presionaba a Manuela para que contara. ¿Qué más iba a contar si ya estaba todo dicho? Una que vivió la necesidad sabe hasta dónde puede llegar. No hacía falta contar y contar. Manuela ya le estaba diciendo todo. Del confuso relato de Manuela Rosa, quebrado, indeciso, humilde, arrancado frase a frase, como pirograbándolas, he sacado en limpio lo siguiente. Hecha la oración, la india y su hijito mayor se adentraban en las casas vecinas. La gallina es un animal que se recoge temprano, por lo general en los árboles, buscando la protección de las ramas, o la nieve y las escarchas. Manuela Rosa y su hijito, con sus ojos de lince, oteaban los árboles, las olían, para emplear su propio término, ¿vio? Entonces, con una sierra para madera, pequeña, engrasada a los efectos de evitar el ruido, cortaban la rama. Y hete aquí que madre e hijo, cargando cada uno con un extremo, caminaban como un tigre y un cachorro rumbo a la casa donde más tarde habría una fiesta alrededor de la lumbre. Yo te entiendo, Manuela. Puedo sentir el vapor de ese caldo furtivo en tu casa. Cuando mi Brian era chiquito, pasamos bastantes necesidades. El padre venía de vez en cuando, siempre pasado de alcohol y seco, sin una moneda. Fueron muchos años. Pero robar para comer
Nunca me había pasado. El archivo tiene sus ventajas. ¿Cómo podía ser que esta mujer con tanto capital robara para comer? Rufino Marín no la culpaba, trataba de entender. Esta mujer se quedó sin nada. El bolichero trabó embargo y le quitaron todo. Primero robaba para comer todos los días. Después se cansó. Entonces pensó en la cárcel como una solución. La celda tiene techo, en el penal hay comida. Hasta el hijo de pecho le dejaron traer. Está contenta. Solo se pone a temblar cuando se le dice que va a salir. ¿A cuántas nos dejan en rinconcitos para vivir? No era la primera historia de estas que escuchaba. Acá nomás, en La Cuchilla, conocí historias de mujeres y familias mapuche que fueron desalojadas de su campo. Esas son historias que se repiten por la meseta, por la cordillera y por el mar en diferentes momentos de la historia. Yo nací a 150 kilómetros de acá, más al sur, que es una zona rural llamada Barrenillero. Ahí teníamos el campo, teníamos animales, teníamos nuestra casa y bueno, nací ahí y viví hasta los 8 años ahí. A los 8 años vinieron unos señores déspotas y nos metieron arriba de un camión y nos sacaron la tierra de esa manera, ¿no? Trayendo a todos mis hermanos, mis padres, acá, a Maquincha. Y nos tiraron en un ranchito que todavía queda como testimonio de injusticia. Soy Patricia Chaina, Marilef es mi apellido materno, mi familia es de la zona de Necón Grande, entre Clemente Onelli y Comayo, una zona cercana a San Carlos de Bariloche. Y en ese lugar mis abuelos Tomás, Marilef y Florinda Payalef, mis bisabuelos en rigor, vivían en un gran campo que trabajaban junto a otras 5 o 6 familias mapuche con ganadería. Es un campo muy fértil que 2 bolicheros de la zona, inmigrantes españoles que tenían un comercio al pie del Cerro Áspero, un pico que queda en el medio de lo que por entonces era el campo de Marilef, quisieron quedarse con el campo y comenzaron a hostigarlo y le decían a Tomás que se vaya del campo, que si no se iba lo iban a matar. Mari puchea el cutulelo tañi sungunmu, hinche tañi tugun muleya Necón Chico mapumu, tañi rey maen nepulef calinares mulef engon feche mapumu, femechi pitumia ukelinta mupuchoquín. Pertenezco al LOF Mariano Epulef del paraje Necón Chico, en la zona de la cuenca del arroyo Comayo, en la provincia de Río Negro. Desde el año 2005 venimos realizando presentaciones ante organismos del Estado provincial y nacional para que se investigue la situación fraudulenta e ilegal a través de la cual nuestro territorio fue reducido de 13.600 a 1.600 hectáreas en la década de 1940 para beneficio de una sola persona, el comerciante Ramón Rodrigo Fernández, conocido en la zona como Ramoncho. Y dejamos en el campo el recuerdo de los años más lindos pasados ahí, que podía correr por los campos, andar, sentir que eso era mío. Y dejamos un perro que todavía lo recuerdo. Pero Tomás no se iba, no solo no se iba, sino que radicó denuncias en la policía local, en la subcomisaría de Comayo, en Pilcanilleu, le mandó 2 cartas al gobernador para que interceda, pidiendo protección por su vida, para que los proteja de esta amenaza constante que recibía, hasta que en septiembre de 1932, cuando habían ya comenzado a alambrar el campo por las noches, una mañana
Desde la ventana de su casa, cuando se levanta y está tomando mate, ve que el alambre ya estaba muy cerca, lo podía ver desde la ventana de su casa. Esto es algo que siempre nos contaron en la familia. Ahí fue cuando Tomás le dijo a Florinda: me voy a buscar ayuda. Y se fue en su caballo, subió a su caballo y se fue al pueblo más cercano, a Clemente Onelli, que era el lugar donde podía pedir ayuda, porque ahí lo escuchaban. Los vecinos de Clemente Onelli habían hecho una nota, habían mandado una nota al juez letrado de entonces pidiendo protección para la familia Marilef, solidarizándose con ellos. No lo dejaron llegar, lo mataron en el camino, desangrado de 5 balazos. En un cañadón murió el abuelo Tomás. Para eso utilizó los mismos mecanismos que eran usuales en ese tiempo: endeudar a las familias, amenazarlas y aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de personas mayores que no sabían leer ni escribir y de familias que tenían hijos menores de edad. La apropiación del territorio no solo implicó la desposesión de la tierra, sino también la ruptura de una forma de organización comunitaria mapuche y de lazos familiares que tienen secuelas hasta el día de hoy. Si bien este hombre murió hace unos años, el delito de usurpación y las violaciones de múltiples derechos a los miembros de nuestro LOF y de otras familias mapuches de la zona aún sigue impune. Pobrecito, quedó sufriendo. Pero la gente del campo tiene la costumbre por ahí de dejar los perros, porque después los perros se arriman a la casa de algún vecino y ese vecino le da de comer. Entonces comen y viven ahí. No sé qué habrá pasado con nuestro perro, porque nunca pregunté. Y sí, tiene que haber sufrido mucho, porque estaba tan contento cuando nos veníamos, porque... A los pocos días los hombres de Cuesta llegaron al campo y desalojaron a mi abuela Florinda, tiraron la casa abajo, la obligaron a irse con los 7 hijos, le dejaron llevar una bolsa de harina, 7 chapas de zinc y 7 chivas y lo que pudieron de ropa en un atado. Así tuvieron que irse y dejar el campo, que hoy corresponde todavía a la sucesión Lucas Cuesta. Esto es lo que siempre supe, lo que siempre me contaron en la familia, lo que a mi madre le contó su abuela Florinda Payalef. ¿Cómo quedó? Mirando cómo se venía el camión con nosotros arriba. Y bueno, lo dejamos ahí. Esa fue una parte muy dolorosa para mi chica, porque teníamos la esperanza de venir a Maquinchao, que no sabíamos lo que era Maquinchao. Pese a todos estos mecanismos de despojo, seguimos reivindicando nuestro territorio tradicional, porque es lo que nos da fundamento como personas y porque las vidas que habitan en él están en peligro en la actualidad frente al extractivismo minero. Como dijo Cristian Linares, lo único que es propiedad de ellos es el alambre. El campo es nuestro. Rumelin Kayain Tain Mapumu. Esa vuelta que conocí las historias de las presas, la limpieza en el depósito avanzaba. Las cajas de documentos inservibles tenían ya un container listo en la puerta para el descarte, que le dicen. Esa vez el día me pasó volando. Solté la carpeta celeste que ya estaba ordenada. Ya me picaban las manos y la nariz del Gamexane. Cerré el archivo hasta el día siguiente. Era de noche, aunque temprano en la tarde estaba oscuro. Esa noche soñé con Manuela. La veía tranquila y segura caminando medio bailadito cerca de su real. Metía su manito en el bolsillo delantero de su guardapolvo blanco.
uno que se notaba cosido por ella. Sacaba un puñado de piñones, esos que salen en los pehúenes. Manuela caminaba y esparcía los piñones. Desparramaba los piñones de a montoncitos. Cuando tocaban el suelo, los pisaba un poquito, con sus botitas de cuero de potro. Lo hacía para que no se vengan las aves a comerlas. Y volvía a meter la mano en el bolsillo a tantear cuántos piñones le quedaban. En Loncovaca bajan los loros antes del invierno y comen todo. En unos pocos días comen todito lo que les permita pasar el invierno. Mi finada mamá sabía soltar y pisar piñones para que nunca falte para nosotros estar. Más rato viajaba Manuela en el tren con el gendarme a su lado. Iba con su bebé, pero ya no era su bebé. Era Brian, y en su rostro había cierto relajo. Cuando volví al día siguiente, las cajas de documentos inservibles estaban listas dentro del container y en la calle, más prolijas que nunca. Se ve que los ordenanzas querían irse antes y habían movido el material. Revolví las cajas con desesperación. No paré hasta que encontré los expedientes de Marín, esas tapas celestes manchadas y borrosas. Nunca me dieron tanta emoción como en ese momento. Me paré en la calle a leer las hojas que me faltaban. En la última foja del expediente, Marín transcribía el final del encuentro con Manuela. Apenas se leía entre los ácaros y la humedad. Decía que en esa oportunidad habían podido conversar más tranquilos, porque la celadora se había llevado al bebé a dar un paseo. Manuela había perdido todo: sus animales, su real, su tierra. ¿Dónde estaban sus 5 hijos? Desparramé a los chicos, señor. Uno se lo di a la curandera, otro se lo di a un compadre, al Fernando se lo di a una hermana mía. Juancito se fue al Real de los Toncorá, y cuando me quedé sola con este crío que tengo acá, entonces me fui a lo del bolichero y le escarné un potrillo a pleno mediodía. Y la vieron, claro. Y sí, para eso lo hacía, señor. ¿No comprende? El bolichero se enojó ahí mucho y llamó a un milico. Alguna vez te iban a poner la horqueta, india porra. Me dijo, yo me reía cada vez más fuerte. ¡Qué sonsa el milico! ¿Alguna vez? Esa tarde no me importó nada. Saqué las cajas de documentos inservibles del container. Las entré, las limpié y les cambié la etiqueta. Junté todo el material de Rufino Marín en unas pocas cajas. Sus carpetas celestes de 3 solapas y notas estaban entremezclados en cajas por aquí y por allá. Yo sé que alguno de estos días alguien va a cruzar la puerta del archivo para preguntar por Manuela Rosa, la india de la cordillera, que perdió todo por el bolichero, el juez de paz y el policía, allá por Loncovaca. Pero qué gusto poder contar que a ese bolichero
Le carneó un potro en la cara, que comió de sus gallinas por días, mientras cuidadosamente repartía a sus hijos, y que preparó exactamente como quiso su partida con su bebé hacia el lugar que la cobijaría en el invierno que se venía. Ahora, estas cajas están etiquetadas. Llevan el nombre de Rufino Marín, aunque también las presentamos como las hijas de Martín Fierro. Estar en el archivo tiene sus ventajas. Desarchivo. El acto de volver a la vida un documento, experiencia, evento. Desarchívese. Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com o a nuestro WhatsApp al 294-453-7309. También nos puedes encontrar en nuestro Instagram como Una Historia para Escuchar. Manuela Rosa, una india de la cordillera. Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Archivera, Giselle Sánchez. Rufino Marín, José Luis Díaz. Manuela Rosa, Lucrecia Alzueta. En orden de aparición, Luis F. Diegues, Francisco Bota. Inspector de Tierras, Raúl Suárez. Música, Sabrina Fuseli.